tal? Bienvenidos a Discutamos México. El fútbol ha definido lo que somos, la sociedad que tenemos. La FIFA tiene más agremiados que la ONU y, como dijo en alguna ocasión Kofi Annan cuando era secretario general de las Naciones Unidas, además a la FIFA le hacen caso. El planeta se ha organizado mucho mejor para el fútbol que para la política. Hoy tenemos invitados de lujo para un programa muy especial y vamos a hablar de lo que han sido las luces y las sombras del fútbol en México, qué podemos esperar del deporte, hasta dónde nuestra vida depende de los goles, qué tanto cambia el país por un marcador deportivo. Vamos a tratar de explorar esto que nos concierne a todos, que es el loco fenómeno del balompié. Para abrir fuego, Roberto Zamarripa, me gustaría que empezáramos con el tema de qué tanto influye el fútbol en la sociedad, cómo la refleja. Se dice que el fútbol es un espejo, a veces extremado, a veces disminuido, un poco a veces como los espejos de feria que distorsionan las cosas de la sociedad que tenemos. ¿Cómo ves esta relación entre fútbol y sociedad en México? Yo no creo que sea un espejo, es la sociedad. Es decir, el fútbol mexicano se ha comportado como se ha comportado la sociedad. Si nos fijamos en cómo nos fue en los mundiales, por ejemplo, en la época de los 60s, en la época del campeonismo de Guadalajara, las selecciones mexicanas competían más o menos, tuvimos algún triunfo por ahí en algún mundial, creo que el del 62. En el 70 es la época ya de la televisión, es el primer mundial de televisión a color, y entonces vamos comportando en ese ritmo una clase media que va ascendiendo. Está la crisis del 68 y la década de los 70, que es de profunda crisis política, económica en nuestro país. Echeverría y López Portillo, sexenios muy duros para México, es cuando tiene un declive México. El Mundial de Argentina y posteriormente el caso de los cachirules. Emblemáticamente coincide un caso de corrupción en el fútbol mexicano, cuando se alteran actas de nacimiento y que nos eliminan de Olimpiada y de Mundial, con un fraude electoral. Estamos hablando de una falta cometida por las autoridades deportivas y los propios jugadores en el 88-89, y es la época donde estábamos en la efervescencia electoral y tenemos un fraude electoral, es decir, el México corrupto. Después cambia esto, entramos a las épocas de las alternancias políticas a nivel estatal, municipal, a nivel nacional, y también cambia la dinámica del fútbol. Los mundiales ya del 2002, 2006 ya son mundiales de alternancia política, los jugadores son con otra formación y creo que el fútbol se comporta a ese ritmo. Yo quisiera decirte en ese sentido que en el 2010 tenemos como que la expresión clara de lo que es nuestro fútbol hoy. Del caso Cabañas al Chicharito Hernández tenemos cómo es México. El caso Cabañas es un atentado que sufre en un bar por un criminal, un hombre del crimen organizado, un importante hombre del crimen organizado, que atenta contra el futbolista en un bar emblemático donde se reúnen artistas y que desnuda lo que es el fútbol mexicano, un futbolista que está hasta altas horas de la noche en su diversión, lo que Félix llama el tercer tiempo, Félix Fernández, y después de eso, toda la trama que está alrededor de ese atentado. O Indios de Ciudad Juárez, que se va a la primera A en una circunstancia dificilísima. Mataron al masajista, a un entrenador, en una sociedad como la de Ciudad Juárez, sometida a la dictadura del crimen organizado, extorsionaron a los jugadores, las mujeres, las esposas de los jugadores, van en caravana por los muchachos a la escuela, regresan en caravana, tienen prohibido salir a la calle por la inseguridad. Ese es México. Y lo último que me parece corona el contraste es el Chicharito Hernández, su contratación en el Manchester. Un jugador que con 10 goles ya llega a una gran liga, cuando Hugo Sánchez no sé cuántos títulos le costó llegar a Europa. Pero es un jugador distinto. Habla inglés, se desenvuelve muy bien hablando inglés en las entrevistas, tiene otra actitud. Ese es México también. Una generación distinta que está inserta en esta realidad. Te diría que hay un antes y un después de los cachirules. Creo que ahí tocamos fondo. Ahí el equipo mexicano queda fuera de cualquier evento internacional y es vergonzoso. Nosotros estábamos en Guatemala, aún lo recuerdo, con la selección de México, la selección mayor.
ganamos nuestro pase a Seúl 88 y una euforia total. A los 5 minutos se diluyó cuando dicen, hubo un problema. Como si denunciaron, no sé si alguien de una televisora o de un periódico, que falsearon las actas. Y entonces, con el paso del tiempo, no solo ya no fuimos a esa Olimpiada, fue Guatemala nuestro lugar, sino que no fuimos al Mundial de Italia. Ahí tocamos fondo, ahí rodaron cabezas, y yo creo que ahí fue un parteaguas, un punto de inflexión. Coincidentemente, hay alternancia política. Yo cuando tuve una conferencia con Ernesto Rufo Appel, que se me quería salir las lágrimas. Nunca hubiera imaginado ver a un gobernador de la oposición, no lo hubiera imaginado. Siempre el Senado y los gobernadores eran todos priistas, ¿no? Viene César Luis Menotti, yo estoy en su primer convocatoria, el hombre no sabía dónde venía, no tenía la menor idea. Pero sí creo que con la llegada de este hombre y de estos hombres, ahí los mexicanos, el futbolista, mejor dicho, mexicano, dice, oye, hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso. De la mano de César, de la mano de los cambios. Y yo creo que a partir de ahí hay un crecimiento. Creo sí que hay un crecimiento. No lo podría asegurar, pero sí en la mentalidad de los jugadores. Yo hoy veo con estos muchachos y campeones del mundo, sub-17, y les hablo de Sudáfrica, como si les estuviera hablando del Morelia, del Puebla o del San Luis. Una seguridad, les ves en los ojos una confianza. Esto ha ido también de la mano con el crecimiento físico, estrictamente físico de los futbolistas. Estamos ya a un nivel competitivo. Creo, Juan, de verdad, Roberto, que estamos en la antesala. ¿Qué nos falta? Todo el mundo coincide. Valdano, el mismo Menotti, gente que sabe y le gusta el fútbol. Nos falta dar ese gran paso. Nos falta un éxito deportivo. Roberto, la situación de el fútbol mexicano como un fútbol que tiene o no tiene una identidad definida. ¿Tú crees que el fútbol mexicano tiene un estilo propio? Y si lo tiene, ¿cuál es? Sí, el estilo creo que lo ha ido definiendo y la identidad también. Yo en lo que discreparía es en eso de que hubo una buena etapa de la selección mexicana en el 62 y luego descendió y resurgió. Veo muy claro ese parteaguas, como dice Javier, con César Luis Menotti, no en lo estratégico ni en lo futbolístico, pero sí en la mentalidad. El fútbol se compone de 4 aspectos fundamentales. El técnico, que es la pelota. Yo te doy una pelota, a ver, Juan, ¿cómo le pegas a la pelota? ¿Cómo la dominas? El aspecto táctico, ¿cómo jugamos? Somos 11 y ellos son 11. ¿Cómo vamos a jugar? El tema físico. Hoy no ves jugadores gordos, no ves chaparritos, ambos gorditos. Y termino. Y físicamente los ponemos a trabajar, les ponemos pulsómetros y ahí los tenemos. Y psicológicamente es el 4º aspecto y ese no lo entrenamos diario. Yo creo que ahí tenemos un rezago que la labor de los entrenadores es cumplir con esta fase. Como bien dice Roberto, creo que hoy nos preparamos mejor, más y mejor. O sea, al tener que prescindir de ese psicólogo al que el futbolista rechaza, el técnico tiene que convertirse en un psicólogo empírico, tiene que dominar esa faceta sin el nivel de profesionalización que tú mencionas, pero sí conociendo esa materia como para sacarle el mayor provecho posible. Todo el riesgo que esto implica, porque hay casos, no vamos a dar nombres, de entrenadores que han echado a perder jugadores porque les han destrozado el aspecto mental, destrozado, literalmente. Sí. A veces puede ser sano que no nos vaya bien para que la gente sea más crítica. El problema de México hoy, de México como país, es que le urge una esperanza. Y le urge que esa esperanza tenga le salpique tantito a la gente. Vivimos una situación